Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Se trata de algo que ha estado circulando en el mundo del espectáculo turco y que tiene como protagonista a una de las actrices más queridas y seguidas, Demet Özdemir. Si han leído bien el título, y no se preocupen, no vamos a venir a acusar a nadie, sino a desgranar un poco esa historia que ha generado revuelo y que muchos de ustedes me han estado pidiendo que analice. Vamos a hablar de un supuesto secreto, de una posible mentira, que rodea a Demet Özdemir y que ha hecho que las redes sociales y los foros de entretenimiento estallen. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal, le den a la campanita para no perderse nada y formen parte de esta comunidad que tanto quiero. Así que sin más preámbulos, prepárense porque hoy vamos a desvelar el secreto de Demet Özdemir al descubierto, su mentira. Siempre es un placer hablar de figuras tan relevantes en el mundo del entretenimiento, y Demet Özdemir sin duda lo es. Su ascenso a la fama ha sido meteórico, conquistando corazones con su talento, su carisma y su belleza. Hemos seguido sus proyectos, admirado su trabajo en series que han roto récords, y la hemos visto evolucionar como artista. Pero, ¿qué pasa cuando las luces del set se apagan y la imagen pública se enfrenta a rumores o a información que podría cambiar nuestra percepción? Eso es precisamente lo que ha ocurrido en las últimas semanas. El murmullo comenzó de forma sutil, casi imperceptible, en algunos foros online y en comentarios de redes sociales. Al principio lo tomamos como uno más de esos chismes que a veces circulan sin fundamento. Sin embargo, poco a poco la información fue ganando fuerza, con supuestos testimonios, filtraciones y un interés creciente que ya no podíamos ignorar. El núcleo de la controversia gira en torno a un aspecto de su vida personal, algo que ella siempre ha intentado mantener con cierta discreción, pero que ahora parece estar bajo el microscopio. La supuesta mentira de la que se habla no es algo relacionado con su carrera actoral, ni con sus éxitos profesionales, sino más bien con un evento o una circunstancia de su pasado que, según algunas fuentes, no se ha presentado tal cual al público. Se trata de un detalle que, de ser cierto, podría explicar algunas de sus decisiones o su forma de ser en determinados momentos. Y aquí es donde la intriga se apodera de nosotros, ¿verdad? ¿Qué secreto podría esconder una figura tan admirada? ¿Qué información podría haber sido omitida o manipulada? Las especulaciones apuntan a algo relacionado con su origen, o quizás con un episodio formativo crucial en su vida. Algunas voces, siempre anónimas o con identidades protegidas, sugieren que hubo una narrativa construida alrededor de su historia personal que podría no ser del todo precisa. Se habla de que cierta etapa de su vida, o incluso una experiencia que la marcó, habría sido suavizada o modificada para crear una imagen más idealizada. Y esto, queridos amigos, es algo que en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, puede ser tanto un arma de doble filo como una estrategia de supervivencia. Imagínense un artista que ha luchado por llegar a la cima, que ha trabajado incansablemente, y que de repente se enfrenta a la presión de mantener una imagen perfecta. A veces para protegerse, para evitar juicios prematuros o simplemente para poder concentrarse en su arte, se toman decisiones que implican presentar una versión de uno mismo que se considera más segura o más aceptable. Y esto no es exclusivo de Demet Özdemir, por supuesto. Es una dinámica común en la industria. Pero vamos a intentar desgranar un poco más qué es lo que se dice. Se habla de que hubo un periodo en su adolescencia o juventud que no se ha divulgado completamente. Algunas de estas filtraciones sugieren que ella podría haber enfrentado dificultades mayores de las que se han hecho públicas, o que incluso hubo una mentoría o un apoyo inicial que se ha minimizado en la narrativa oficial. Otros rumores más escabrosos van por el lado de supuestas relaciones o compromisos que habrían sido ocultados para no afectar su imagen en un momento clave de su carrera. La dificultad de verificar estas afirmaciones es, por supuesto, enorme. En la mayoría de los casos, cuando surgen este tipo de rumores, provienen de fuentes no confirmadas, de terceros que dicen saber algo, o de especulaciones basadas en pequeñas inconsistencias. Demet Özdemir, como muchas otras celebridades, tiene un equipo que gestiona su imagen pública, y es natural que ciertos aspectos de su vida se presenten de una manera cuidadosamente seleccionada. ¿Por qué creamos narrativas sobre las celebridades? Porque nos fascinan, porque admiramos su éxito, y porque, en cierto modo, nos gusta pensar que detrás de esa perfección hay historias humanas con sus altibajos, sus luchas y sus triunfos.
Cuando se lanza una bomba como esta, las redes sociales explotan porque activan esa curiosidad innata que tenemos por el detrás de cámaras, por lo que realmente ocurre cuando las cámaras no graban. Pensemos en cómo se construye la imagen de un artista. Desde sus inicios, sus representantes, su equipo e incluso ellos mismos van diseñando una historia. Se resaltan los aspectos positivos, las virtudes, los momentos de superación. Las dificultades, si se mencionan, suelen ser para generar empatía, para demostrar resiliencia. Pero a veces la línea entre la omisión estratégica y la mentira puede ser muy fina. Y es ahí donde entran las interpretaciones y las controversias. Una de las cosas que más me llama la atención de este caso es cómo se ha gestionado la comunicación por parte del entorno de Demet. Hasta ahora, no ha habido una respuesta oficial contundente a estos rumores. Y esto en sí mismo puede ser interpretado de muchas maneras. Por un lado, puede significar que la información es tan irrelevante o infundada que no merece una respuesta. Por otro lado, puede ser una estrategia deliberada para no dar más carnada a los rumores, dejando que se disipen por sí solos. O quizás, y esto es lo más intrigante, puede que haya algo de verdad en esas murmuraciones, y el silencio sea la mejor defensa por el momento. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la verdad a menudo se diluye entre la realidad, la ficción y la percepción pública. Lo que una persona considera una mentira, puede ser simplemente una omisión calculada, una forma de proteger la privacidad o de enfocar la atención en el trabajo. Sin embargo, la forma en que esta información se ha presentado, y la insistencia de algunas fuentes en darle credibilidad, ha hecho que sea un tema digno de análisis. ¿Podría ser que Demet Özdemir, en sus inicios, haya omitido algún detalle para poder acceder a ciertas oportunidades? ¿O quizás haya minimizado una experiencia que en su momento la hizo parecer menos ideal para la industria? Es difícil decirlo con certeza. Lo que sí es cierto es que la industria del entretenimiento es implacable, y a veces, para destacar, para conseguir esa primera oportunidad, se hace lo que sea necesario. Y esto no es una crítica, es una observación del funcionamiento de este mundo. Pensemos en la presión que recae sobre jóvenes talentos que buscan abrirse camino. Tienen que ser perfectos, carismáticos, dedicados, y además, su vida personal a menudo se convierte en un libro abierto para el escrutinio público. Si se revela algo que rompe esa imagen de perfección, la reacción puede ser devastadora. Por eso es comprensible que haya estrategias de gestión de imagen muy cuidadosas. Quizás el secreto de Demet Özdemir no sea una mentira en el sentido más malévolo de la palabra, sino más bien una omisión estratégica. Una decisión tomada en un momento de vulnerabilidad o de ambición para poder construir la carrera que tiene hoy. Y si es así, ¿hasta qué punto podemos juzgarla? ¿No hemos todos, en algún momento de nuestras vidas, presentado una versión de nosotros mismos que consideramos más adecuada para una situación determinada? El hecho de que este tema esté generando tanto interés demuestra, una vez más, el poder de la figura de Demet Özdemir. Su capacidad para generar conversación, para mantenernos intrigados, es innegable. Ya sea por su talento, por su vida personal o por los misterios que la rodean, ella siempre está en el centro de atención. Y eso en sí mismo es un testimonio de su impacto. Podríamos especular durante horas sobre los detalles concretos de esta supuesta mentira. ¿Se trata de su origen familiar? ¿De sus estudios? ¿De algún noviazgo oculto? Las posibilidades son infinitas y sin información concreta, todo lo que podemos hacer es analizar las dinámicas que rodean estos rumores y reflexionar sobre cómo se construye y se mantiene la imagen de una celebridad. Lo importante al final del día es recordar que detrás de cada figura pública hay una persona real, con sus propias experiencias, sus propias luchas y sus propias decisiones. Y aunque la curiosidad por desvelar secretos es natural, también es fundamental mantener un cierto respeto por la privacidad y por la complejidad de la vida humana. Lo que sí podemos decir con seguridad es que este tema ha abierto un debate interesante sobre la autenticidad en el mundo del entretenimiento, sobre la presión de mantener una imagen perfecta y sobre hasta dónde están dispuestos a llegar los artistas para alcanzar sus sueños. Y en ese sentido, la figura de Demet Özdemir, sea cual sea la verdad detrás de estos rumores, se convierte en un punto de reflexión fascinante. Para resumir, hemos estado explorando los rumores y las especulaciones que rodean a Demet Özdemir y que apuntan a una supuesta mentira o a una omisión significativa en la narrativa de su vida. Si bien no tenemos detalles confirmados y las
Fuentes son mayoritariamente anónimas, el debate se centra en la posibilidad de que ciertos aspectos de su pasado hayan sido presentados de manera selectiva. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de la imagen pública en la industria del entretenimiento, la presión a la que se enfrentan los artistas y la delgada línea entre la omisión estratégica y la falta de autenticidad. Al final, la verdad puede ser compleja, y juzgar sin todas las pruebas sería precipitado. Lo que sí es innegable es la fascinación que Demet Özdemir genera, y cómo su figura sigue siendo objeto de gran interés y debate. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Hasta qué punto creen que los artistas deben ser completamente transparentes sobre su pasado? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, que siempre leo con mucho interés. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.